Buenas noches, que el Señor les bendiga. Siempre, y hay veces suena frase de cajón, es un gusto estar no solamente en la presencia de Dios, porque yo creo que lo que nosotros anhelamos es estar constantemente en la presencia de Dios, pero estar con la familia de la fe es también un gozo, es una alegría, es una confianza, es una felicidad. Hoy estamos aquí, pero también cuando las personas que nos están viendo, estamos sentados al frente en las sillas. Ustedes, creo que hay muchas personas que acostumbran vernos y que quizás no conocemos. Somos uno solo, somos el cuerpo de Dios. Y cuando somos el cuerpo de Dios estamos tranquilos, estamos confiados, estamos en paz. Y de esa paz, sobre todo esa paz en medio de de toda tribulación, de alegría también, de gozo, porque no todo es malo, ni todo es adversidad. Es parte del ser humano y del vivir. Yo soy conductor de camión, nuevo conductor de camión, y siempre hacía el ejercicio cuando iba a trabajar, antes de manejar camión. En Estados Unidos conducimos bastante. Y salía a la madrugada y yo veía siempre los automóviles y yo decía, en cada automóvil va una situación diferente. Así como yo vengo pensando en el que voy a trabajar, en el que deje en la casa, mis proyectos o lo que sea, cada persona va en la misma situación. Y ahora que voy en el camión, como estoy más alto, veo más carros, entonces se me viene a la mente, veo muchas más situaciones. Y yo soy un ser humano común y corriente. Ahora, ¿cómo será Dios que está en la inmensidad? Y su grandeza permite ver a cada uno de nosotros, a cada uno de nuestros pensamientos, de nuestras, repito, alegrías, angustias. Y, y para mí eso es guau. Dios es tan Dios, valga la redundancia, que tiene la capacidad, y yo creo que esa es nuestra fe. Yo creo que esa es la mayor gozo que tiene que haber en nuestro corazón, el que Él nos haya permitido llegar a conocer esta fe que estamos completamente seguros que es el camino verdadero. Amén. Les saludo de parte de mi esposa, de parte mía, y espero que Dios nos use, porque no solamente que me use a mí para predicar, sino que nos use aquí en conjunto para que a través de la lectura de la palabra y a través de lo que vivamos en estos minutos, seamos ministrados de parte de Dios y podamos ser usados también, porque de lo que vamos a tratar es algo que tal vez puede ministrar espiritualmente a muchas personas que nos van a escuchar. O así no nos escuchen, porque hay un mundo espiritual y nuestros pensamientos y oraciones tienen que impactar otras vidas. Las que están inmediatas, que son nuestra familia o compañeros de trabajo, o las personas que nos cruzamos, o otras personas al otro lado del mundo. Así yo lo creo, y es de las cosas que la palabra habla, porque dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad que habitan en regiones celestes, en lo que no vemos. Ahí operan, donde nosotros no operamos, pero donde opera Dios y donde Él es el victorioso. Amén. Y no es solamente para nosotros los adultos. Las personas no lo saben, pero aquí ya vemos diferentes, es un variopinto de personas. Hay personas, no sé, desde los 8 años, 12, 10, hay niñas, hay niños, y yo sé que el Espíritu Santo hoy va a ministrar tu corazón como espero ministre el mío también. O sea, la palabra de Dios tiene esa peculiaridad, es para todos, es para cada uno de nosotros. Y hay veces nosotros los adultos nos angustiamos, porque hay veces los niños y los adolescentes como que los vemos distraídos. Pero la palabra de Dios dice que la fe viene ¿por qué? Por el oír la palabra de Dios. Y espero que mi boca sea usada para que la palabra sea escuchada y llegue a las niñas, a David y a Marcos, que no lo veo, pero sé que está por ahí. Y vamos a ser totalmente llenos de gozo y de paz. Amén. La gente no lo escuchó, y gracias a Dios por eso que no lo escuchó. Acabamos
de cantar una adoración, es como Zaqueo, es muy conocida, y a ese personaje bíblico vamos a tomar hoy, en el cual espero llene tu vida y la confronte, porque el ser confrontados llama a restauración. Amén. Yo le invito a que abra su Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 19. El título es y aquí quiero hacer un I. Uno quiere tener un título sonoro y llamativo, pero cuando yo se lo dije a mi esposa como que, y es discernimiento de la cruz. Si fuera una película, no vendía un tiquete con esa. Pero discernir significa, perdón, discernir significa separar o poder ver lo que no se ve inmediatamente, discernir, discernimiento de la cruz. Y aunque el texto base es el Evangelio de Lucas, capítulo 19, del 1 al 10, recordemos que en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, el Señor dijo, el que venga en pos de mí, tome su cruz y sígame. Y yo dije algo la semana pasada. Hay veces hablamos, gloria a Dios, tan evangélicamente que hay veces hace carreras ciertas frases y quizás no todos las entienden. De hecho, yo hay veces repito cosas y tengo que mirar, ¿pero qué significa esto que he repetido por mucho tiempo? En pos de mí. El que siga, el que venga en pos de mí, en pos significa el que venga a buscar algo de mí. Yo no sé si usted lo sabía. En pos es ir a buscar algo de alguien. Entonces, si lo traemos a la traducción literal, sería el que venga buscando algo de mí, tome su cruz y sígame. Y quiero que quede ese pensamiento ahí. Entonces, acompáñeme a la lectura. Evangelio del apóstol Juan, capítulo 19, versículos del 1 al 10. De Lucas, perdón, gracias. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por ahí. ¿Quién? Jesús. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Padre, que seas tú tomando como siempre el control de tu palabra, de lo dicho, Señor, que no salgan palabras humanas, sino ministradas por ti, en el nombre de Jesús. Amén. Voy a tratar de que Dios me use para poner en contexto lo que había pasado. Y entiendo que muchos han conocido esta historia. Era el jefe de los
Dice en el primer versículo, dice, habiendo entrado en el versículo 2, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, era un cobrador de impuestos. Eso era lo que era Zaqueo. Y Jericó era un lugar de comercio, un lugar donde se hacían muchas transacciones comerciales y por ende había mucho movimiento de dinero. Pero los que cobraban los impuestos eran parte del pueblo de Israel, eran judíos también, los que les cobraban los impuestos a los romanos. Y claro, al ser de la mismo pueblo y cobrarle los impuestos a quienes los tenían oprimidos, obviamente los publicanos eran odiados por su mismo pueblo. Eran odiados porque ellos no solamente cobraban los impuestos, sino que también abusaban para sacar una tajada mayor. ¿Qué quiero decir con esto? Los robaban, los estafaban, porque tenían el apoyo del opresor, de los romanos, y hacía que un pueblo que era pobre, porque en aquel momento el pueblo de Dios, los judíos, eran miserables, eran pobres. Yo creo que lo había comentado, más del 95% de la población no sabía leer. El 80% vivía en desnutrición, no tenían ropa, vivían prácticamente como mendigos en las calles. Y la diferencia social era demasiado notoria. Eran los romanos y venían después los sacerdotes y también estaban los publicanos, los que les cobraban impuestos. Y aquí dice la palabra que Zaqueo era un hombre no solamente rico, sino que era el jefe de todos ellos. Era un hombre pequeño de estatura. Era un chiquitico, como dirían en mi país, un chiquitico envalentonado, un chiquitico que mandaba a otros a cobrarle, los amenazaba con los soldados romanos para quitarle sus bienes. Y algunas leyes decían que incluso tenían que entregar a sus hijos en esclavitud para pagar sus deudas. Era un hombre bien despreciado. No era cualquier personaje. Era un hombre que no podía salir solo a la calle, me imagino, tal vez andaba con escolta. Entonces, no era alguien que era popular en gracia, era popular en desgracia. Dice la palabra que Zaqueo no sabía quién era Jesús. Dice, procuraba ver a Jesús, procuraba ver quién era Jesús. Había escuchado rumores. Lo que pasa es que nuestro cerebro funciona de acuerdo al momento que vivimos. Vivimos en el momento de la comunicación, del internet, de las noticias, donde todo se sabe inmediatamente. En aquel momento todo era rumores. Me imagino Zaqueo encerrado en una casa bien bonita, con sus siervos y escuchando el murmullo. Algo pasa en la casa, en la calle. ¿Qué es lo que pasa en la calle? ¿Por qué tanto movimiento? ¿Por qué la gente se mueve de un lugar para otro? Quizás se asomó a la ventana y la gente corría de un lugar. Viene Jesús. Y él preguntando, no era amigo de nadie. ¿Cómo hacía para saber qué era lo que pasaba en la calle? Quizás salió a la calle y miró que la gente seguía moviéndose en dirección a un lugar. Yo creo que en aquel tiempo no habían las grandes autopistas, habían pocas vías grandes, entonces el lugar de concentración de las personas eran por lo general los mismos. Por donde entraba la gente a ese pueblo era por donde entraba todo el mundo. Imagino que todo el mundo se dirigía hacia ese lugar y Zaqueo quería saber qué estaba pasando. Y al moverse ya andaría sin escoltas. Su ropa era resplandeciente, todo el mundo lo conocía. O sea, no se podía camuflar entre las personas, no pasaba desapercibido. Pero tampoco nadie se metía con él. Me imagino que le tenían también temor. Pero él necesitaba saber qué era lo que pasaba. Y me imagino que en el murmullo y en el voz a voz dirían, no, aquí viene el que sana, el que hace milagros, el que le dio vista al ciego, o te acuerdas del hijo de Fulana de tal que no podía hablar, comenzó a hablar, el que resucitó a la hija de Jairo, y todo eso se comenzó a mover, como dicen, en el pueblo pequeño, ya saben. Y él quería saber
quién era Jesús. En medio de su pompa, de su confort económico y social, me imagino que también vivía una tristeza y una soledad, una angustia. No me imagino cómo será vivir con alguien, y por eso tal vez colocó Dios en mi corazón decir, qué bueno estar en la casa con la familia de la fe. Pero usted se imagina vivir en un palacio donde todos son sirvientes y tal vez vivir con desconfianza, tal vez tenía que cerrar su cuarto al amanecer o con guardas afuera y no tener alguien con quien de pronto compartir de una forma normal. ¿Cuántas veces quizás habrá llorado? Tampoco lo estoy disculpando. Él tenía sus cositas, no era una buena persona, pero era un ser humano necesitado. Y lo que pasa es que siempre vemos la necesidad desde el punto de vista económico, social. Casi siempre cuando nos hablan de la fe vemos a la persona que no tiene economía, que está enfermo físicamente, que ha perdido un brazo, ha perdido algún miembro de su cuerpo. Y no siempre es así. Hay un dicho que dice, caras vemos, corazones no sabemos. Y yo quiero hacer un alto allí. Discernimiento de la cruz. El discernimiento de la cruz, cuando dije al principio, era saber distinguir algo que aparentemente se ve. Y el Señor dijo, toma tu cruz. Hay cruces en el ser humano que son visibles para el ser humano. Hay otras que no, pero todas son visibles para Dios. Y voy a hacer un stop aquí para contar una historia pequeña. Yo estuve en un pueblo y no se olviden de Zaqueo. Yo estuve en un pueblo de mi país, Buenaventura. Y voy a hacerlo bien corto. Había una señora había una campaña evangelística y la señora, por cosas de Dios, terminamos hablando con ella, una mujer de mi raza y su piel más oscura porque era más trajinada por el sol. Andaba en unos zapatos, sandalias, no tenía la mejor ropa. Y nos invitó a su casa, cerca de la iglesia, donde nosotros estábamos. Y para entrar era más o menos como 3 pies de ancho entre una casa y otra casa, un callejoncito pequeñito, 3, 4 pies a lo máximo. Y había que pasar por unas tablas, y había agua, y era un lugar bien deprimido. Y nos sentamos y nos comenzó a contar una historia. Sus hijos habían sido desaparecidos y solamente habían encontrado a uno, lo habían cortado, voy a tratar de no usar palabras que censuren, lo habían cortado en muchos pedazos a uno de sus hijos y lo encontraron solamente por un short, una pantaloneta que había usado de su papá. Y como había sido algo tan atroz, los noticieros fueron y se metieron, no sé cómo se metieron por ese callejoncito y pudieron llegar hasta esa humilde casa para entrevistarla y ver la tragedia de esta mujer. Había perdido sus 2 hijos de esa manera trágica y había encontrado atrozmente pedazos de uno de sus hijos. Y cuando habían las cámaras y cuando estaban la radio y todo, ella glorificó a Cristo. Y te llama la atención porque lo que hizo ella fue su dolor, su cruz, su vida sirviera de altar donde Cristo posara sus pies. En ninguna manera esa señora ella no era una gran evangelista ni una persona visible, pero por su tragedia fue visible. Y ella prestó su dolor para enseñarle al mundo al Rey de Reyes y Señor de Señores. No sé si usted me está entendiendo. ¿Por qué el Señor dice, toma tu cruz? Nunca dijo,
El que venga en pos, el que venga a pedir algo de mí, tome su dolor. Y no le digo, déjalo tirado que ya. No, toma, como cuando le digo al apóstol Pablo, dije, es este aguijón, bástate en mi gracia, le dijo Dios a Pablo. Pero nosotros, muchas veces, todos nosotros queremos olvidarnos de lo que nos duele, de lo que nos lastimó, o lo que nos sigue doliendo. O si hay algo que tengamos quizás en este mismo instante, tú que nos estás viendo, o nosotros que estamos aquí, hay algo que tenemos en el cajón de allá abajo, donde está la última media, y hay veces metemos cosas allá al fondo y que nunca queremos sacar. No es que tenemos que exponer nuestra vida privada, pero si algo ha pasado en tu vida no fue porque Dios quiso que pasara así, pero si pasó, Dios quiere utilizar eso porque tú no eres la única persona que está pasando por esa situación. Y la palabra de Dios dice que ¿para qué sirve una vela debajo de una mesa? Para nada, no alumbra nada. Y esa señora nos dio esa lección, o Dios nos dio esa lección, y nos llevó al lugar donde fue entrevistada. Y Zaqueo corrió y se subió, era chiquito de estatura, se subió a un árbol sicomoro. Ya no le importó el traje, ya no le importó que él, ya se fue. ¿Quién era Jesús? ¿Quién era ese que su dinero no podía comprar? Lo que me llama la atención por esas inquietudes que Dios coloca en mi corazón es que Zaqueo, precisamente la etimología o el significado de su nombre es puro, justo y limpio. Un hombre traidor, tráfuga, todo lo estafador, y su nombre significaba puro, justo y limpio. Él era todo lo contrario con lo que había sido marcada su vida. Aquel que está vencido bajo nuestros pies quiere distorsionar la realidad de Dios en tu vida. Y la vida no es fácil ni va a ser fácil, pero la vida sí es una bendición en las manos de Cristo a cualquier edad. Yo conocí al Señor a los 7, 8 años y yo no me acordaba. Un amiguito me hizo arrodillar una vez y eso me acordé ya ahora de adulto. Una vez me hizo arrodillar que porque se iba a ganar una estrellita en el cielo y me hizo repetir una oración de fe. Yo nunca me acordé de eso hasta que yo miraba hacia arriba a ver la estrellita de dónde era que iba a bajar. Pero una vez yo pidiendo al Espíritu Santo, ¿cuándo fue la primera vez que yo escuché de ti? Y me trajo a memoria eso, una oración que hice como a los 7, 8 años de edad. El Señor escogió nuestra vida. Y el pastor hablaba sobre los martes que tenemos esos grandes estudios y debates bíblicos aquí en nuestra iglesia y que son una gran bendición. Los invitamos a que vengan o se conecten porque ahora están por Zoom. Y el tema es sobre los predestinados de Dios. Y no me voy a meter por ahí. Eso es para el martes. Pero Dios colocó los ojos en nuestra vida y por eso estamos aquí reunidos hoy. Esa es la primera parte de este mensaje. Pero seguimos con Zaqueo. Porque la palabra de Dios dice en este mismo versículo, en esta misma historia dice, dice así, voy a leerla desde el capítulo 2. Y sucedió, desde el versículo 3, 19:3. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud.
Él no podía acceder a Cristo a causa de quién, ayúdeme, de la multitud. Y tal vez yo me puedo equivocar, usted me va a ayudar y espero que ore por mí, interceda por mí para no decir una cosa que no es. Hasta donde yo sé, esa multitud era el pueblo escogido de Dios. Y él era parte de esa familia. Porque más adelante en el capítulo dice, porque él es descendiente de Abraham. Pero a causa de la multitud del pueblo de Dios, él no podía acceder al Salvador. Él no podía acceder a la restauración. Él no podía acceder a la gracia con la cual usted y yo gozamos en este día. Porque muchas veces somos egoístas y olvidadizos de lo que el Señor ha hecho y sigue haciendo con cada uno de nosotros. Y por eso Dios colocaba en mi corazón, ahora que comencé a decir, que cada uno de nosotros tiene una cruz, la cual puede ser igual o similar a la de muchas otras personas que están padeciendo por lo mismo que tú. Y que tal vez tú estás en otra posición o en otro nivel de gracia donde el Señor te ha dado las herramientas para salir adelante, pero no es solamente y exclusivamente para ti, es para otros también. Porque Dios te quiere usar. El Espíritu Santo con el que hemos sido llenos o sellados es para nosotros y es para ir por otros. Y aunque no lo vamos a leer, pero por allá en el capítulo, o sí lo podemos leer mejor. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, y voy a contar la historia muy rápido, por causa del tiempo. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, que habla sobre la conversión de Saulo de Tarso, que posteriormente llegaría a ser Pablo, el apóstol Pablo, el que escribió, no sé, el 70-80%, fue usado para escribir las cartas del 70-80% del Nuevo Testamento, donde no sé si conozca la historia, y si no conoce la historia, lo invito a que vaya a la Biblia, habrá Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, y se entere, para que no crea todo lo que escucha. Pero la historia dice que el apóstol Pablo, que era Saulo, perseguía al pueblo de Dios. Y parafraseando la historia, iba por el camino, se le presentó el Señor Jesucristo, ya resucitado, cayó a los pies del Señor. Y el Señor le dice, Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Algo así. Pero en el capítulo 9, versículo 6 dice, cuando el Señor se le presentó, lea capítulo 9, versículo 6, perdón. Desde el versículo 5. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo Jesús, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el ungido, contra el aguijón. En el versículo 6 dice así, él temblando y temoroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Inmediatamente, cuando llegó el Señor a su vida, le dijo, ¿qué quieres que yo haga? No sabemos si Pablo fue asesino o andaba con asesinos, pero perseguía al pueblo de Dios. Y estuvo en el día que el primer promártir narrado por la palabra fue apedreado como fue Esteban. Ahí estaba Pablo. Sus vestiduras sangrientas llegaron a los pies de Pablo. Déjelo ahí. Ahora yo lo invito a que vaya al capítulo 11 del mismo libro. Creo que sí fue. Denme un chispito, como diría mi esposa. No, 9:13, perdón. 9:13. Capítulo 9, versículo 13. Dice así.
O sea, más adelante de donde estábamos leyendo. El que viene ahí a hablar es Ananías, un hombre que ya conocía de Dios, que era del pueblo de Dios, ya el Señor se había resucitado, ya había pasado el derramamiento del Espíritu Santo. Y entonces el Señor le dice a Ananías que le impusiera las manos, estoy parafraseando, le impusiera las manos a Pablo o a Saulo en ese momento porque había quedado sin vista. Y en el versículo 13 dice, entonces Ananías respondió al Señor, he oído de muchas acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Mire, todo lo que leí en este versículo 13. Pero en el versículo 6 que acabamos de leer, Pablo le responde, ¿qué quieres que yo haga? Ahora yo quiero ver que hagan un paralelismo en este momento. Saulo se acaba de convertir y le dice inmediatamente al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ananías, usado por Dios, y aparte de la iglesia, tal vez como la conocemos ahora, trayéndolo a este momento, le comenta toda esta historia al Señor, cuando le dice que vaya y le imponga las manos a Saulo, le hace un relato como que si Dios no supiera todo. Señor, pero es que yo he escuchado que él perseguía a esa gente allá, incluso aquí también tiene carta y va a hacer todo. En conclusión, le está colocando un poco de peros al Señor. Señores, que no te han llegado las noticias allá al cielo. ¿Tú no has tenido tiempo para ver todo lo que ha hecho Saulo en ese momento? Allá es donde tú me quieres mandar. Confírmamelo. En sueños, en revelaciones, pero no me vayas a mandar así. Entonces, Hechos capítulo 11, versículo 25. Qué pena ponerlos a voltear tanto con la Biblia. Hechos de los Apóstoles capítulo 11, versículo 25. Dice así. Después fue Bernabé, y ya les comento. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. ¿Verdad? ¿Estamos en la misma sintonía? Resulta que Bernabé, el nombre significa hijo de consolación. Bernabé es uno de los grandes apóstoles de la Biblia que no se menciona mucho en la Biblia. Busca a Bernabé y Bernabé no sale por ningún lado. Sale ahí. Y antecito cuando lo eligen y esto, pero no es uno de los grandes apóstoles. ¿Quién era? Y dice, fue a buscar a Saulo, que era el apóstol Pablo, el que conocemos todos, o al que conocemos por sus escritos. ¿Sabe por qué Bernabé fue a buscar a Pablo? Porque a Pablo no lo quería nadie. Él se iba para donde los discípulos, para donde los otros apóstoles, o para donde la gente, y la gente pensaba que los iba a perseguir, que los iba a matar. Andar con Pablo era un problema. Acuérdense, nadie sabe, ninguno de ellos conoce la historia que nosotros ya conocemos, que escribió todas estas cartas y que Dios lo utilizó como gran bendición a nuestro favor. Ninguno de ellos lo sabe. Entonces yo me imagino que Bernabé dijo, yo me voy con la bendición de Saulo. Me lo voy a llevar para Antioquía, bien lejos, donde después fue una gran iglesia, una iglesia grande y poderosa en las manos del Señor. Y posteriormente Saulo llegó a ser Pablo, el apóstol Pablo, que ha escrito todas las cartas a los Efesios, a los Gálatas, a todo lo que hemos leído en el Nuevo Testamento. ¿Quién lo fue a buscar? Bernabé, alguien totalmente desconocido.
Yo no sé si Bernabé tal vez habría sufrido algo similar a lo de Pablo. Desprecio, menosprecio, aislamiento, soledad. ¿No le parece esto como algo como a Zaqueo? Ahora, aterricemos todo esto. Ayúdenme a aterrizar toda esta historia. ¿Qué tiene que ver discernimiento de la cruz, Zaqueo y el apóstol Pablo? Bueno, Zaqueo era chiquitico, el apóstol Pablo era chiquito, bajo de estatura. Rico era Zaqueo. El apóstol Saulo en aquel momento tenía una buena posición económica. Pero lo que a mí sí me llaman son 3 puntos y quisiera que los viéramos. Primero, si usted ve a Ananías, al que Dios le habló, al que el Señor se le presentó en visión, imagínese, Cristo resucitado se le presenta en visión a Ananías. Si usted quiere, haga el pensamiento, se va para su casa, se acuesta en esta noche y siente que se mueve algo, abre los ojos, ve un resplandor del cielo y es Cristo. Trata de verlo y gloria a Dios, ojalá pasara. Y entonces Cristo le dice a usted, ve Pedrito Delgado, para poner cualquier nombre, ve Lilianita, así como usted está viendo en este momento, estupefacto, está viendo al Señor. Y le dice, es necesario, es que no quiero decir ninguno de estos nombres de los dictadores, ni de alguien bien horrible, alguien que haya hecho algo bien atroz en las noticias en estos días, que tal vez le duele el corazón a usted y esté indignada o indignado. Piense en alguien así, que usted diga, ¡ugh! Y que el Señor le diga, ve donde Él, porque te lo vas a encontrar saliendo de la prisión o te lo vas a encontrar en la cafetería. Y es necesario que le abraces y le digas que yo le amo. Y que tú también le amas. Y pensemos en Ananías, ¿no? Pero Señor, pero es que es público, acaba de salir en las noticias. Es que tú, Señor, ¿no viste eso que hizo? O quizás alguien de tu familia, o quizás algo así pasó con Zaqueo. Porque la palabra me dice que Zaqueo tenía oposición por el pueblo de Dios. Y yo fui confrontado con esta palabra porque la canción que cantamos con mi esposa es algo que siempre nos ha gustado y a mí me gusta mucho. Y dice, entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas mis heridas. La estructura es todo rudimento que tenemos quizás en la mente y en nuestro corazón. Y las heridas, yo no sé si aquí no hay alguien que no haya tenido una herida, un dolor, un menosprecio, una necesidad, un faltante, una enfermedad, lo que sea, whatever. Eso que tú has pasado, que yo he pasado, que tal vez yo he pasado, con lo que yo he defraudado al Señor en este día, otra persona lo ha hecho también. La diferencia es que lo ha hecho sin Cristo. Y nosotros tenemos el Consolador. Y hay otras personas que no lo tienen. Y Dios quiere hoy que entreguemos cosas y no, nadie va a venir al altar, ni nadie va a salir a viva voz ahora aquí a decir esto, porque es nuestra vida personal. Y hay cosas que solamente Dios las conoce.
y que yo las conozco y que tú las conoces. Y de hecho hay cosas que ni siquiera nosotros sabemos que tenemos. Pero créame que eso que tú tienes, que tal vez sabes que no agrada a Dios o que no has podido luchar con eso y que el Espíritu Santo está ahí constantemente batallando contigo como lo hace conmigo todos los días, eso con lo que el Espíritu Santo, eso es lo que hace el poder de Dios. Para eso fue derramado el Espíritu Santo en nuestra vida, en dos vías. Primero, para trabajar conmigo, como lo haces. El Espíritu Santo no hace una obra terminada como lo hizo el Señor, que dijo en la cruz, dijo, hasta aquí ha sido todo consumado, porque Cristo es Dios. Pero en nosotros, mientras estemos aquí, la palabra de Dios dice que que la misericordia se renueva cada 10 días, ¿verdad? Todas las mañanas. Eso con lo que el Señor está trabajando conmigo todos los días. Hay personas que están luchando todos los días. Y en el discernimiento de la cruz es que nosotros tengamos la capacidad y que tengamos la empatía suficiente en Dios para en medio de nuestra petición, de nuestra oración, poder. No tienes que ir a tocar a nadie, pero tal vez sí puedes levantar una oración y decirle, Señor, esto que tú has hecho en mí, que estás haciendo en mí, no conozco a esa persona en esta hora, pero tal vez hay alguien que está luchando con esto. Yo te pido por esa persona. Porque la oración del justo puede con todo. Dios no colocó en mi corazón decirte que vamos a hacer una revolución. No. Y aquí en esta casa nos han enseñado, esa es mi casa de oración. Esta iglesia que está en Bellevue, no me aparece bien la dirección como la dice el hermano Félix, pero sé que está en Bellevue, al norte de Ocala. Y si estás buscando un lugar de sana doctrina, te invito a que nos acompañes los martes, los jueves y los viernes. Y los domingos. Los viernes no. Pastor, la embarré. O nos toca abrir los viernes para jóvenes. ¿Cuántos dicen amén? Este es un lugar de oración. Nosotros somos personas y tenemos que ser personas de oración y personas con revelación. Oración más revelación, bendición. Podemos impactar la vida de alguien. Tu cruz es una bendición en las manos de Dios. ¿Por qué estoy pasando esto? Yo no lo sé. Pero lo que yo sí puedo hacer es orar por ti y que tú ores por mí. Porque hay alguien que no descansa ni de día ni de noche. 24/7, 365 días al año. Y nosotros vamos a hacer esa diferencia en las manos de Dios. No de oposición, sino de bendición. Como decíamos, como los que nos paramos o los que se paran. Porque yo nomás lo he hecho creo que una vez o dos veces, que se paran como locos allá con el cartel a decir que Cristo viene. ¿Me entiende? Y cuando uno va en el carro y otras personas también lo hacen y uno pita, somos luz en medio de la oscuridad. Amén. Yo le invito a que se coloque sobre sus pies, regáleme un minuto, terminamos en oración. Dios, gracias en esta hora, gracias por nuestras vidas, gracias por tu palabra. Señor, y hay cosas que yo quisiera, Señor, ser útil en tus manos. Yo bendigo la vida de cada persona en tu nombre, Jesús, porque ¿quién soy yo? Pero en tu nombre, Señor, bendigo la vida de cada persona que hay en este templo, de cada persona que nos va a ver por las redes sociales. Y te pido en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, que hagas un milagro en nosotros conforme a la voluntad de Dios y a la petición de mis hermanos, para que vean tu gloria manifiesta en Cristo Jesús. Amén.